Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, y hemos estado en una serie de programas súper interesantes que a muchas personas nos han dicho, pucha, qué pinta que estemos hablando de ese tema. Y es que el tema de asesinos en serie ha sido, no es como morbo, sino como tendencia, creo que por las películas y por aquel montón de cosas. Y Darío, Irma, hoy vamos a estar hablando algo más allá de los temas que hemos tocado en episodios anteriores de quién son los asesinos de Latinoamérica o los top asesinos del mundo. Vamos a estar tocando ese tema, qué pasa dentro de la mente de estos asesinos, de estas personas. Vamos a tocar cómo es que un asesino se convierte. Bueno, vamos a afrontar si es que se convierte o si es algo genético. No sé ustedes qué opinan de eso. Pero básicamente vamos a ver esa perspectiva, como cómo es que una persona decide, voy a empezar a matar a un montón de personas así. ¿Estás emocionada, Irma? No. Pero para este tema debemos traer a alguien experto, y es que tenemos nuevamente aquí a nuestro amigo Guillermo Raider. Bienvenido una vez más aquí a Archivos Enigma. Muchas gracias, y la verdad es que disfruto estar aquí con todos ustedes, y la verdad son temas bastante interesantes los que vamos a tocar. No soy asesino, así que no soy experto. Voy a hablar desde el ángulo exterior. Psicológico. Sí, desde acuerdo más o menos a lo que uno va viendo y va estudiando también respecto a un tema súper interesante como este. Sí. Y hace poco abriste tu podcast aquí en TVS. Correcto. Nosotros estamos justo antes de Archivos Enigma el día de hoy, los miércoles a las 6. Nuestros temas son, se podría decir, bastante relacionados con Archivos Enigma. Sobre todo hablamos de lo que es nueva conciencia, es decir, meditación, terapias alternativas, energía, cómo conocerse más, los mitos, los sueños, el significado profundo de estos, pero desde un ángulo de cómo te puede ayudar para ser mejor, o por lo menos para salir un poquito de la Matrix en la que vivimos, ¿no? Sí, fíjate que es interesante porque a todas esas personas que nos están viendo, si ustedes quieren tener una dosis de que les explote el cerebro, tienen que el miércoles estar pegados con Nueva Conciencia y después Archivos Enigma. Así es. O sea, El miércoles es sí o sí cadena con TVS. Pero ya entrando un poco más al tema, a Extracámaras nos hablabas y le contabas a Darío de que muchas de estas películas sí tocan como temas puntuales de cómo piensa un asesino en serie o un criminal, o puede ser esta persona que anda buscando una sed de sangre. Pues mucha gente piensa que es la persona más callada que va a matar a todo el mundo. A veces puede ser, ¿verdad? Pero a nivel psicológico mencionabas que no son así, no se comportan ese tipo de personas. Bueno, hay que entender que muchas veces los directores, a la hora de hacer una película, sí averiguan un poco sobre el tema psicológico, pero hay veces que no encaja con el estereotipo que tenemos de asesino, ¿no? Tenemos el estereotipo del tipo callado, sombrío, introvertido, que no habla con nadie, pero cuando uno empieza a estudiar realmente, se da cuenta que generalmente son las personas con más carisma, son más sociables, y de repente se descubre y todo el mundo queda como, ¿qué pasó? Si esta persona era querido por todos. Muchas veces sucede así. Es más, también hablamos extracámaras sobre los cultos que se arman alrededor a veces de asesinos seriales o personas que incentivan suicidios en masa y estas cosas, y para poder hacer eso se ocupa carisma. O sea, se ocupa tener cierta capacidad de poder influenciar psicológicamente a los otros. Y la verdad es que para poder influenciarlo, ocupa como ciertas características bien vistas por la sociedad. Porque nadie se va a confiar de un tipo raro, medio extraño, eso genera desconfianza. Entonces, es bien difícil, que sí hay asesinos que tienen ese perfil, pero no lo son todos. Hay que quitarse un poquito también ese estereotipo de
del tipo callado, introvertido. Más bien los introvertidos son los más sensibles, por lo tanto tienen menos, ¿cómo decirlo?, menos tendencia a ir hacia el asesinato. Como lo hablamos, que era una de las cosas de que los asesinos en serie tenían como esta habilidad, y es de la labia o de convencer. Creo que también eso le ayudaba como para atraer mujeres, porque lastimosamente las mujeres y los niños son los más afectados. El ejemplo claro era Pogo, el payaso asesino, de que era tanta la habilidad social que él tenía, que dentro de la cárcel fue prisionero y fue jefe de la prisión sin matar a nadie. Llegó al Partido Demócrata en Estados Unidos, se unió porque miró que tenía potencial, tuvo su propia empresa. Y eso es una de las habilidades que las personas que pucha, es un ejemplo a seguir, pero no saben lo que están maquinando en la parte de atrás. El ejemplo también de Ted Bundy, que era un hombre atractivo que asesinó más de 30 mujeres. Yo no sé Fue las que admitió. Correcto. Yo no sé qué tan cierto sea, pero escuché por ahí que los asesinos tienen como un perfil un poco guapo. O sea, tienden a ser atractivos o vistos de forma bastante atractiva. No sé qué tan cierto sea, pero sería un dato bastante curioso, ¿no? Y es cierto, o sea, hay que quitarse este perfil del introvertido, pero también hay que decir lo siguiente, hay veces que tienen, no son tan agresivos en ocasiones, sino que son más bien que sienten placer y son adictos al placer. Por eso hay veces que encontramos entre los asesinos que comienzan con prácticas sadomasoquistas, y así comienzan, ¿no? Cada vez quieren cosas más intensas, más fuertes, y poco a poco hasta que descubren el placer de matar a alguien. Entonces, lo que se puede decir que, ojo, no estamos hablando de que todas las personas carismáticas, que son asesinos, no, porque a las personas les encanta generalizar. Sí. No es así. Sí hay rasgos que son en común, pero esos pueden ser los rasgos de un buen líder como los rasgos de un asesino. Lo que va a determinar mucho eso es, creo que, el grado de conciencia de la persona. Pero, para ponerlo un poquito así en contexto, hay una relación entre el asesinato y el sadismo. Y el sadismo, ¿qué es? Sentirme fuerte, sentirme que puedo dominar y controlar a alguien toda su vida y que puedo incluso decidir cuándo muere. Eso es como el punto más alto del sadismo. ¿Por qué una persona va a buscar sentirse más fuerte que otra? Porque en el fondo, en algún momento, se sintió débil y vulnerable. Y ahí es donde ya podemos hablar de sus traumas infantiles, de los que pasaron. En ese momento de vulnerabilidad pensaron, no siempre, esto tampoco quiero caer en generalidades, pero suele suceder que empiezan a pensar, esta persona, mi mamá me abusa o mi papá me abusa, me pega muy fuerte, lo que sea, porque tiene fuerza, porque es poderoso. Si yo soy fuerte, si yo soy poderoso, entonces voy a poder ejercer esa fuerza sobre alguien que sea débil, es decir, mi víctima. Sí, que usualmente son personas que pueden ser débiles, por ejemplo las mujeres o los niños. Son más fáciles. Son más fáciles de como que caigan en la trampa. Pero yo no sé si ustedes han investigado de casos de mujeres asesinas. Sí. Sí. Ajá, cuéntenme. Bueno, una de las que a mí me llama la atención fue una condesa llamada Elizabeth Bathory. No sé si has escuchado que Mataba bien. ella mataba jóvenes vírgenes para bañarse en su sangre y conservarse joven. ¿Y qué podemos ver ahí, por ejemplo? Si le hacemos un análisis bien Psicológico. cortito. Ajá. Placer. Hay placer. O sea, hay un hedonismo y una vanidad de quererme mantener bella. Ahí no hay... Joven, perdón. Que está relacionado joven con la belleza. Ahí no hay nada de sadismo, no hay nada de querer destruir al otro, sino hay un deseo de placer, de sentirme que esto me va a dar la sensación de permanecer siempre bella. Entonces, esto es otra cosa, que es que el asesino también, o sea, hay varios tipos, y está entre el sádico que busca el poder, como aquel que tiene debilidad por el placer, el gusto de esto. Digamos, y tocando más como mujeres asesinas, además de, ¿cómo que se llama?
Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory, de que es como, en la lista está como una de las mujeres asesinas top, porque mató un montón de personas, pero también está esta asiática que se llama Shi Jianqiao, 1906 a 1979. Ella, nacida en Shi Gulan, los caracteres que eligió Xin Jianqiao significan espada y levantar y simbolizan su promesa de vengar la muerte de su padre. Ese ya no es placer, sino es venganza. Correcto. Quien fue decapitado por el caudillo Sun Xianfang en 1925. 10 años más tarde, cuando Sun Xianfang se había retirado o se habían convertido al budismo, Jianqiao lo rastreó, pero no usó una espada, le disparó en la cabeza mientras rezaba en un templo budista. En lugar de huir de la escena, se quedó y confesó sus acciones a los transeúntes, incluso les entregó folletos, lo que era parte de un gran plan para atraer la atención de los medios y la simpatía pública por su causa. Tras un juicio de alto perfil, fue indultada en 1936, ya que su caso fue considerado éticamente justificado porque era un acto de piedad filial, respeto por los padres, y murió en 1979. ¿Cómo miras eso? Esto es otra cosa. Independientemente de si es un asesino o no, hay ciertas características que tiene una persona que puede caer en actividades que exceden a la norma social o que pueden pasar líneas como el robo, etcétera, que es que existe una ética a conveniencia. Es decir, justifico que robo porque soy pobre, un ejemplo. Si soy pobre tengo derecho a robar. También está el tema aquí, tengo el derecho a matar porque es venganza o porque estoy haciendo un bien social. Recuerdo esta serie que creo que la vez pasada medio lo hablamos un poquito, Dexter, ¿no? Que fue... Dexter, el asesino. Sí, el asesino serial, esta serie que fue famosa en su tiempo, que es que el tipo solo mataba gente mala, o sea, a otros asesinos, etcétera. Pero al final era un asesino, pero se justificaba de que lo hacía por un bien, ¿no? Estoy salvando al mundo de la lacra. Entonces se generan como una ideología que los protege de sentirse culpables. Entonces por eso es que el asesino no siente culpa, porque ha generado todo un sistema de creencias al respecto de su actividad, que es que lo protege de no sentirse ni culpable, y entonces uno ve a veces entrevistas de personas que no tienen ni como ningún remordimiento de conciencia, porque hay todas unas creencias que vienen, que justifican su acción, que para él estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo Y bien. que en el caso de esa serie fue también porque los papás creo que fueron asesinados. Correcto. Entonces él Sí, tomó esa conducta. correcto. Hay que entender de nuevo que no necesariamente un asesino tuvo esa misma experiencia, pero sí pudo haber tenido un pasado un poco difícil, se podría decir. Pero ahí estamos hablando del asesino sádico. De nuevo, está el asesino que puede buscar el placer. Entonces hay que hacer una diferencia. Entonces está el que me la pasé muy difícil y ahora me vuelvo un vengador. Entonces este es el que es directamente más violento, más se ve que está en conflictuado. Su rostro puede ser más agresivo, pero está el placentero, que es el que puede pasar más desapercibido, que es que tengo derecho a cualquier cosa que me guste. De nuevo, tengo una creencia que me justifica mi actitud, ¿no? Entonces tengo derecho a matar si yo quiero. Desde que es interesante como porque además de hablar de sadismo o de placer o de venganza, hay otros tipos de asesinos en serie que no sé, o sea, si nos puedes explicar cómo es que nace un fetiche. Ajá. Porque muchos asesinos en serie tienen como fetiche como solo los pies, solo las manos. Correcto. Y creo que en esta serie Mindhunter había uno de que le encantaban los zapatos de la mujer, Sí, pero venía algo de la mamá, entonces no sé cómo nace eso. Correcto. Bueno, hay que entender qué son los traumas. Los traumas nos fijan a ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, antes de llegar a un trauma un poco más duro, voy a poner el siguiente ejemplo. De pequeño a mí me humillaron en un hospital donde había una Cruz Roja. Entonces,
eso queda grabado en mi mente y se quedó fijo la Cruz Roja. Entonces, esa Cruz Roja, cada vez que yo veo una Cruz Roja, yo me puedo sentir un poco raro. No necesariamente mal, pero sí medio incómodo, porque mi mente asoció la Cruz Roja con la humillación. Entonces, cuando sea adulto, cada vez que mire la Cruz Roja voy a tener como un efecto en mi psique. Ahora, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si me pegaban con un zapato? Y empecé empezado a desarrollar con el tiempo una actividad así como criminal. Bueno, ese zapato es un símbolo, el símbolo del poder. Entonces, este zapato es, por decirlo así, es mi deseo con respecto a ese poder con el que me castigaron, pero también representa no solamente mi deseo, sino que también con mi castigo. Entonces, se van generando asociaciones a ciertos símbolos, de acuerdo a los traumas que vivió la persona, ¿no? Nadie está exento a tener traumas, ¿no? Lo que no significa que por tener un trauma tampoco vas a terminar. ¿Y se pueden quitar esos traumas? Claro, claro, precisamente. Bueno, la hipnosis podría ser, la psicoterapia, en fin, hay muchos métodos de empezarse a liberar de estos condicionamientos que traemos. Y que lo mejor es eso, darnos cuenta de que tenemos condicionamientos que no es que nos van a llevar a... pero sí nos pueden molestar la vida. Es decir, si tengo un trauma con las mujeres, nunca voy a poder tener una buena relación con ellas, por ejemplo, o las mujeres con los hombres. Entonces, al no tener buenas relaciones, mi vida se ve afectada por eso. Y a veces no nos damos cuenta, sino que buscamos excusas. Yo recuerdo que muchas veces en psicoterapia me he encontrado con personas que han sido, por ejemplo, tuvieron un padre autoritario, fueron abusadas en consecuencia por el padre autoritario, entonces, y tienen como que huyen de la relación de los hombres, ya sean mujeres u hombres, o sea, buscan como excusas para no relacionarse con ellos, no, porque es que no me llevo bien con ellos, a mí me agradan más las mujeres, etcétera, ¿no? Y todo eso es porque hay un miedo de fondo que no ha sido concientizado. Y claro, el miedo, si nos vamos, el miedo puede llevar al odio, el odio puede llevar al asesinato también. Entonces, es como, recuerdo no recuerdo en este momento la novela, pero hay una escena donde una mujer está matando a un hombre en esta novela y lo está matando y ya está el cadáver, pero sí, producto del miedo que siente, lo sigue matando, no se da cuenta que ya no es una amenaza, que ya se murió, pero el miedo impulsa tanto a seguir haciendo el acto de matarla, ¿no? De matarlo. Eso sucede muchas veces con nosotros. No es que estamos matando, simplemente que tal vez ya la amenaza ya desapareció, pero seguimos tomando la misma actitud toda la vida, agresiva o a la defensiva con las personas. Y le digo a usted, Irma, no sé qué piensan ustedes, si algún posible, yo tirándome conspiraciones locas, ¿verdad? Que si la élite puede usar este tipo de traumas a su favor, o sea, para los asesinos en serie. Como para crear asesinos, te decís vos. Ajá, como que a propósito, miran a una persona que por su estilo de vida, pues, se puede convertir, porque sabemos de que la mayoría se convierte por traumas y todo eso, se metan y le creen un trauma para hacer cosas raras. O sea, un trauma a propósito, pues. Sí, yo diría que sí, definitivamente. No sé, tal vez eventos como 9/11, por ejemplo, crean traumas en la gente, incentiva que se metan a la guerra, al ejército. O sea, entonces puede ser, no sé, no suena tan loco. O como los experimentos de MK Ultra. Sí, ¿cómo es que se llama? Bueno, que queden tanto trauma que lo quieran repetir, pues, no sé. Aquí yo les traigo como un dato de unas investigaciones de cómo es la psicología de un criminal, porque también un asesino en serie y criminal, o sea, están como casi en la misma área, pues. Entonces dice, un reciente descubrimiento presentado en el New England Journal of Medicine se constatan de las diferencias anatómicas entre los asesinos en serie y las personas corrientes. En el asesino en serie se aprecia un lóbulo frontal de mayor tamaño y por ello más funcional.
característica que les confiere mayor agresividad y menor empatía que la media. En el lóbulo frontal residen la conducta, la estrategia, la memoria de trabajo y la capacidad de planificación. Se podría afirmar que es la parte más humana de nuestro cerebro. Su hipertrofia indica que una alta agresividad y a su vez un aumento en la capacidad de estrategia, así como una baja capacidad de empatía, que pueden desembocar en cierto riesgo de sadismo. Ujú. ¿Qué opinas de eso? Hay ciertas cosas que es que siempre me ha quedado la pregunta, esto Ajá. es una pregunta muy personal, si nosotros generamos estos efectos en el cerebro o el cerebro genera estos efectos en la personalidad. Esto siempre ha sido una pregunta que me he hecho. Por ejemplo, se habla de que tienen, por ejemplo, hay una parte del cerebro que tiene que ver con la parte más emocional, como la empatía, ¿no? Que está como más reducida. Pero yo me pregunto, si la persona ha venido haciendo esta actividad, tarde o temprano eso podría tener un efecto físico, haciendo que esto se vaya reduciendo. Pero también queda la pregunta, si esto ya nació así, entonces esto le da una tendencia a que pueda actuar de esa manera. Yo me quedo con la interrogante, ¿es nosotros afectamos el cerebro o el cerebro nos afecta a nosotros? Si nos quedamos con la segunda, si el cerebro nos afecta a nosotros, nos preguntamos, entonces, ¿qué tan libres somos? Entonces, ¿qué tanta capacidad tengo yo de decidir si yo ya vengo como un paquetito elaborado? Entonces, ya tengo, como quien dice, el cerebro hecho para ser un criminal. Ajá. Entonces, esta persona no tiene una posibilidad de cambio fuerte. Prefiero tener la creencia de que nosotros afectamos al cerebro y por lo tanto este se va modificando de acuerdo a nuestra forma de ver la vida. Pero siempre me quedo con el signo de interrogación. Lo que sí es cierto es que hay personas que, por ejemplo, nacen con más inclinación visceral. Una inclinación, por ejemplo, que se puede ver. Hay una parte muy primitiva en el cerebro que se le conoce como el cerebro reptil, que es la parte como más reactiva, ¿no? Que es la misma que tienen los reptiles, curiosamente. La parte más empática, amorosa del ser humano es algo que se llama el cerebro límbico, que es como la parte más femenina. Curiosamente, también las personas que son excesivamente racionales, como dijimos, una persona que empieza a desarrollar esta actividad hasta como hobby, se podría decir, se ha generado todas unas ideas al respecto y ha generado una ideología con la cual justifica sus actos, ¿no? Quiere decir que hay una capacidad racional muy fuerte, entonces, y probablemente una capacidad emocional muy, muy, muy baja. Pero o utiliza sus emociones para conectar con la gente, pero no para conectar de forma de sentir el dolor de los otros, sino para llevarla a mis propósitos. Entonces ahí hablamos de una persona extremadamente manipuladora, donde el otro solo es un objeto para mi propio beneficio. Entonces esta podría ser otra característica que podríamos decir, un egoísmo muy fuerte. Pero si somos honestos, ¿cuántas veces nosotros mismos no tenemos el deseo de que alguien haga lo que nosotros queremos? Entonces, Como tener el control. Correcto. Ajá. El deseo de tener el control puede ser uno de los deseos más peligrosos en el ser humano. No hablo de que vamos a ser criminales, sino que podemos usar a las personas y hay veces que se hace mucho daño desde ese ángulo. Y eso es de tener mucho cuidado con eso. Hay de sensibilizarnos bastante. ¿Y ustedes qué piensan? Porque hablaba sobre la mente, el cerebro reptil, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, sabemos de que, bueno, en ciertas enfermedades el ser humano siempre tiende a ser violento, como que se tiene esa tendencia de violencia. Como la Esquizofrenia, no sé, otros. el trastorno bipolar. Ajá, pero siempre van como esa tendencia de ser violentos, pero es por ese cambio de la química del cerebro. Es posible que esta gente criminal, o sea, tenga una tendencia desde que nace o va construyendo como segrega más químicos del cerebro Sí. para llegar como más violentos. Hay personas que, por ejemplo, después de un accidente cerebral, su comportamiento cambia muchísimo y puede llegar a tener episodios de violencia muy fuertes.
Ahí sí hay como quien dice un origen meramente neurológico, que esto lo puede hablar mucho mejor un psiquiatra, que lo ven bastante a menudo, que es que los efectos sobre el cerebro pueden generar estas cosas. También, por ejemplo, el consumo de mucha carne también a veces se ha demostrado que también da estas tendencias. El abuso de drogas, etcétera. El punto es que todo aquello que te desensibilice te va generando algún efecto también en el cerebro. Y este es el punto. Cuando soy insensible al sufrimiento ajeno, puedo hacer lo que quiera, porque no me importa el sentimiento del otro. Y eso también es un llamado a nosotros mismos, porque cuando hablamos de los criminales, los criminales, como que nosotros no fuéramos insensibles también. De alguna manera, cuando uno no es también un poquito consciente del dolor de otras personas, ahí hay algo, una semillita de egoísmo, ¿no? Entonces, esto creo que también es un llamado a nosotros mismos y a nuestra conciencia de mirar, hey, qué tan insensible yo soy al sufrimiento ajeno. Miro muertes y ya me da igual. Incluso, o solo me preocupo por el sufrimiento de mi familia y ahí quedó todo. El sufrimiento de personas que no tengo lazos sanguíneos o afectivos me da igual. Estas actitudes van generando sociedades más violentas. Y hay que decir que sociedades más violentas generan asesinos. Entonces la violencia se va esparciendo como un virus en la medida que uno es insensible al sufrimiento ajeno. Eso es como un llamado a la conciencia también. No hay de decir, es que los criminales son... No. Hay de ver también qué cosas originan esto en la sociedad para que nazcan individuos de esta manera. Sí. Entonces hay veces que uno con la insensibilidad pone su granito de arena en la violencia que vivimos. Sí. No es que somos totalmente culpables tampoco, porque no es así, pero hay de hacer un llamado a la conciencia. Y es que esa pregunta puede saber si es algo genético, algo como decías que no se puede cambiar, que viene programado, por decirlo así, o es algo del ambiente de cuando uno crece. Es una pregunta que se han hecho muchas veces. Sí. Por ejemplo, un estudio de gemelos de Minnesota en donde buscaban encontrar factores genéticos del ambiente para que un sujeto desarrolle características de psicópatas. El estudio encontró que la psicopatía es 60% heredable. O sea, al final ellos encontraron como una relación pues en eso, genética, y era un estudio de gemelos. Eso como que le llama la atención porque si son gemelos, tienen la misma genética y todo eso. Curiosamente, hoy tuvimos un programa en Nueva Conciencia, el programa anterior de Archivos Enigma, donde hablábamos un poquito de el tema de constelaciones familiares, que lo que trata es sobre el linaje que uno trae de nuestros ancestros. Hay que decir que uno hereda también los problemas de los padres, los problemas no resueltos. Y ahí uno ve, por ejemplo, que si un padre abandonó a sus hijos, muy probablemente alguno de los hijos va a hacer lo mismo. Y hay como un patrón que se va repitiendo. ¿Hasta qué punto eso es genético? Pues pueda que sí. Pero quiere decir que la genética, si aceptamos que la genética no solo es algo biológico, por ejemplo, heredo una enfermedad, sino que también puede decirse que en los genes también va la mente de mi padre, la mente de mi madre. Entonces no solamente heredo el aspecto físico que va a formar este cuerpo, este rostro, sino que también puedo heredar aspectos psicológicos. Y sí, es cierto, la influencia que tienen la herencia de nuestros padres genética es muy fuerte, es muy muy fuerte. Puede llegar hasta un 50 o 70% en casos en que la persona no tenga ninguna autonomía, por decirlo de alguna manera. Si uno es muy automático, es más posible que la persona esté repitiendo los patrones de los padres, incluso que los vaya volviendo todavía más extremos. Mi papá le pegaba a los perros, yo ahora ya le pego a personas. Después mi hijo ya no solamente le pega a personas, sino que le pega al mío. Y así va la cadena volviéndose cada vez más grande, ¿no? Entonces hay que ver que si uno también no se pregunta y no se hace un autoexamen, también puede pasar.
Y yo, ciertas cosas, ¿no? Yo creo que ese es el factor más importante al final, eso del ambiente. No sé ustedes qué opinan, pero por ejemplo, según el libro The Only Living Witness de Stephen G. Mott y Guy Ainsworth, 42% de los asesinos seriales condenados sufrieron abusos físicos y 74% de abusos psicológicos cuando eran niños. Sí. Yo sí creo al final que el ambiente y los abusos que recibieron de niños, los traumas, es bien importante para cómo una persona si se convierte en un asesino serial o no. Correcto. Aquí voy a leer un comentario, nos manda saludes Rosbeth Flores, nuestro colega ahí, nos dice saludos colegas, que tiene el podcast Polos Opuestos. Sí. Un saludo, Ros. Ahí vamos a tenerlo invitado después. Por aquí también nos escribe Dirien Vanegas, Isis Calderón, Sadí Castañeda desde Comayagua, Miguel García que está en Guatemala Saludos. y Javier Méndez también. Dice que muy buen tema. Sí, es que los asesinos en serie, mucha gente, bueno, vos lo decías, Darío, que es como apoyar, fomentar el morbo, pero hay gente que le gusta todo, como quiero saber por qué el asesino en serie se comporta así. O sea, hay de gustos, pues. También hoy estaba yo analizando el caso de este jugador que lo mencionábamos, Aaron Hernández, que fue... Sí, el de la- El caso que dejó el Illuminati ahí. Ajá, que pasa también, como él, que muchos asesinos se terminan suicidando. Ujú. Sí, porque también hay que ver que se le puede perder el miedo a la muerte cuando estás tan cerca viéndola. Y también está esta... O sea, como decía Darío, a veces se ha sufrido de abuso y entonces se empieza a cuestionar la persona. Si hay un Dios, ¿por qué me permitió que me hicieran esto? Y empieza a quitarse toda la ética, la moral y empieza a volverse como un ser totalmente frío porque en el fondo ha perdido toda fe en la vida, entonces y en una inteligencia superior. Entonces, por lo tanto, el suicidio no va a representar nada porque igual no existe nada. O sea, puede haber una relación con eso. Pero también es bien curioso que muchos asesinos también mitifican figuras religiosas y hasta también hacen cosas bien interesantes, bien fumadas, se podría decir, con imágenes religiosas y estas cosas, ¿no? Entonces, como que se van combinando el tema... Y ahí ya podríamos hablar de esquizofrenia. Entonces se van combinando como los símbolos que tiene la persona y crea su propia como cosmobiología. La Virgen me está mirando, qué sé yo. Me está hablando. O incluso asesinan y después vienen el tema culposo y se hacen daño a sí mismos, producto de no lo quería hacer, pero lo hice, porque se vuelve algo compulsivo, ¿no? Y entonces se empiezan a hacer daño a sí mismos. Hay veces que hay muchas formas, varios ángulos de ver a un asesino y también no todos son iguales. Hay que entender que también está el caso, por ejemplo, los casos esquizofrénicos donde una persona está fragmentada por dentro, muchas veces actúa y una parte de sí misma está como apagada. Y cuando asesinó a alguien y de repente se apagó esa parte de asesino y apareció la parte religiosa. ¿Qué hice? Y después no puede con la culpa, entonces necesita otra parte y aparece otra parte de sí y ahí se van generando personalidades y habitaciones entre esas personalidades. Y cada una tiene como una forma de actuar diferente y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo más importante de este tema, pues ese enfoque, porque sí tiene una utilidad analizar el aspecto psicológico. Sí. Y también como mencionabas, que solo está como el aspecto psicológico de la persona, pero también están otros incentivos, como por ejemplo el que mencionábamos el aspecto esotérico. Está también el aspecto, por ejemplo, que podemos mencionar de Mecha Ultra, que al final todo esto afecta bastante, porque sí, o sea, como mencionabas, un asesino en serie siempre tiene una lógica de por qué él hace esas cosas. Él en su mente, él siempre es una víctima y todas las cosas que él hace, las víctimas que le elige, cómo mata a esas víctimas, todo eso tiene un montón de significado, de importancia. Correcto. Y al final yo creo que este tema es bien, o sea, sirve para, digamos, para futuro, para tratar de prevenir esto. Como no sé si ustedes han visto como listas dicen de que señales de psicópatas en sus niños. Eso me pareció en extremo porque eran de niños de como 2 años. Sí, Aparentemente sí. hay psicólogos que piensan de que pueden encontrar la psicopatía en niños. Cosas como, por ejemplo, tal vez habrán escuchado
los asesinos en serie tienden a orinarse en la cama, tienden a jugar con fuego, el abuso de animales, y por lo menos ciertos aspectos parecen que puede ser cierto. Sí, hay que decir que, o sea, eso no viene ya, me volví adulto, ya me hice asesino serial, sino que viene de nuevo de una desensibilización o de ciertas cosas que me marcaron desde muy pequeño. Por ejemplo, no necesariamente si el niño se orinaba en la cama, pero por ejemplo, si se orinaba en la cama y venía papá y se ponía totalmente violento, entonces vivía con miedo, entonces después el miedo lo volvía a hacer que se orinara en la cama y entonces cada vez recibía más maltrato por orinarse en la cama, por ejemplo. Pero entonces ven las historias, todos estos se orinaban en la cama. Pero no era porque se orinaban en la cama, sino que la respuesta de sus padres ante este hecho era la misma. Y esto es otro punto. La violencia engendra violencia. Pero también la gente, cuando se habla, por ejemplo, traten a sus hijos con más amor, creen que amor es ser condescendiente, permitirles todo. Y eso genera otra cosa que es que se vuelven totalmente de no, me lo merezco todo y por ser yo me lo merezco todo y entonces puedo permitirme, de no, la moral hecha medida, puedo permitirme lo que yo quiera a mi persona. El amor va más allá de ser consentidor y esto hay de entenderlo. Entonces, la forma de educación no es ni la violencia ni ser condescendiente, se podría decir. Aquí nos comenta Javier Méndez, a veces los juegos tienen parte de culpa por la violencia mostrada en ellos. Me imagino que se refiere a los videojuegos. Claro. El detalle es que esto me da risa. Me van a matar por lo que voy a decir, pero hay veces que me da algo de risa porque a veces acusamos a los videojuegos, pero no ven la violencia que está en el hogar, no ven la violencia del día a día, etcétera, ¿no? O sea, acusamos, por ejemplo, vamos a la casa, está un juego ahí violento, pero, mi hijo, por ejemplo, este caso de México, ¿no? Que un niño vino a agarrar un arma y... No vamos tan lejos aquí que se perdió un niño jugando videojuegos. Entonces, y se le echan la culpa al videojuego, pero creo que si se hace un análisis a ese hogar, probablemente papá era violento, usaba malas palabras, pero la culpa es del videojuego. La culpa es del videojuego que les enseña a ser violentos, a agarrar armas, que sí, es cierto que debería haber mucho cuidado con los juegos que juegan unos niños, porque la mente de un niño es súper influenciable, pero hay que ver también el medio ambiente en el que está. Antes de decir, es que el niño está jugando un juego violento, también hay que ver si yo le estoy mostrando violencia a mi hijo, la forma en que trato a mi esposa o la forma en que mi esposa me trata a mí. Eso ya, si yo no le estoy dando un buen ejemplo, por eso es que le debo ver. Me van a matar por eso, pero la verdad es que primero creo que hay que comenzar con uno. Si yo no estoy siendo violento con la gente a mi alrededor y empiezo a ver un comportamiento violento, tengo el derecho moral de decirle, hey, ¿qué te pasa? Yo no te estoy enseñando esto. Pero hay veces que no hacemos eso, sino que lo que venimos es echarle la culpa. Es que la televisión, es que... No, de nuevo, me hago el de la lista gorda, no me veo a mí. Entonces, sí, claro que la mente de un niño es influenciable y es influenciable por un juego violento, pero primero hay de comenzar en casa, antes de echarle la culpa a los videojuegos que no están en nuestras manos. Porque cada vez van a haber más juegos más violentos. Por ejemplo, vemos novelas que están incentivando cada vez más la violencia, el narcotráfico, lo que sea, y poniéndolos como héroes a los narcos, por ejemplo. Y todo esto está influenciando a la sociedad. Pero eso no está en nuestras manos, no podemos controlar que cancelen estas cosas ni cancelen los videojuegos. Lo que sí está en nuestras manos es qué ambiente le vamos a dar a nuestros hijos. Si nos ponemos a pensar, si en el caso de ser padres, y si vamos a ser futuros padres, pues eso sería bueno como tenerlo en cuenta, ¿no? Pero fíjate que es importante que la gente sepa, o sea, todas estas cosas que venimos diciendo de que los perfiles psicológicos de la mente criminal, de asesinos en serie, es porque en la casa los maltratan o que han tenido traumas. Creo que esto no lo hubiéramos visto así a nivel internacional si no fuese por este personaje agente del FBI que se llama John E. Douglas, que las personas que han visto Mindhunter, él trabajó con este otro personaje, bueno, su compañero Ressler,
quien ellos dos se unieron porque no entendían la mente de los criminales en los años 70, 80, por ahí, si no me equivoco. Entonces, esa área se dedicó a entrevistar asesinos en serie para entender sus patrones, para entender sus traumas, y empezaron a ver esos mismos patrones que hemos estado hablando durante todo el programa, como que fueron abusados sexualmente, una casa horrible, estaban aislados, sufrían de abusos y etcétera. Pero si no hubiese sido por él, y creo que lo interpreta bien ahí en la serie Mindhunter, de que él se metió tan a profundidad en la mente de los criminales, que él ya no grababa las conversaciones, sino que se las memorizaba, y para no intimidar a los asesinos seriales. Y creo que en la parte no del FBI, sino en la parte de asesinos en serie, el que más ayudó fue Ed Kemper, que fue el más como que empezó a hablar aquel montón de cosas. Y lo malo de esto, él menciona que él ya sufría pánicos en su vida personal de escuchar tantas anécdotas y meterse tanto en la mente de un asesino en serie, porque él tenía que pensar como un asesino en serie para entender los casos. Entonces pienso eso, que a nivel personal te puede afectar bastante. Claro, de nuevo, y no nos gusta aceptar que somos seres influenciables. Generalmente nos gusta pensar que nuestros pensamientos son originados por nosotros mismos y que nosotros llegamos a ciertas conclusiones y a ciertas opiniones, pero la verdad es que en cada contacto nos estamos influenciando. En este momento, por ejemplo, hablando de estos temas, nosotros estamos influenciándonos. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué puede pasar con una persona que se está relacionando constantemente con asesinos? Pues de alguna manera eso empieza a influenciarlo a uno. Él. Puede tener sueños, pesadillas, porque de alguna manera, de nuevo, una persona bastante sana, por decirlo así, bastante sana en términos relativos, tiene empatía. Entonces, como tiene empatía, puede sentir al otro. Entonces, puede sentir al asesino, lo que siente, lo que está viviendo, cómo lo vivió, y todo eso tiene un impacto en su psique. Por eso se recomienda, por ejemplo, los que trabajamos con salud mental, porque somos como para rayos, estamos recibiendo los rayos constantemente, tener un mes de vacaciones, de olvidarse absolutamente de todos los casos. A veces se habla de tener un año sabático para limpiarse, porque uno se intoxica realmente de escuchar tanto eso. Incluso las personas con mayor experiencia empiezan también manteniendo un ritmo de trabajo bastante fuerte. En términos de salud mental pueden quedar bien afectados. Y fíjate que eso es interesante lo que decís, porque somos como esponjitas. Sí. Entonces ahí depende de cómo nos relacionamos y con quién nos van a modificar nuestra personalidad. Y es que Douglas también, él decía una frase: no creo que exista el mal, que estas personas nazcan con un gen de la maldad o una especie de gen asesino. Lo dijo en una entrevista con la BBC. También dijo: creo que estas personas se hacen malvadas y son llevadas a hacer estos crímenes que ciertamente son malignos. Entonces él ahí, me imagino que por su vasta experiencia y la investigación, que ha ayudado bastante al FBI a encontrar bastantes criminales, asesinos en serie, él dice que los asesinos se hacen, no es que nacen, porque mucha gente dice: no, es que él nació maligno, él es satánico, él es del demonio, y que por eso que por eso es asesino. Correcto. Está esa creencia también de que muchas personas son poseídas por seres espirituales y así es. Cosas así. Imagínense, solo pónganse a pensar un niño que fue juzgado desde pequeño como alguien malo, que fue etiquetado desde chiquito porque tal vez era hiperactivo, rebelde, quizás hasta un poquito destructivo, y empezaron a decirle: es que vos solo servís para destruir, es que vos sos egoísta, es que vos... Desde chiquito empieza a escuchar eso, lo mismo que estábamos hablando, o sea, lo empezaron a programar, y empezó hasta llegar a un punto donde dice: sí, soy esto.
se creyó todo el cuento con lo que lo empezaron a juzgar, ¿no? Y después lo vuelve hasta todavía más fuerte. Entonces les voy a demostrar lo malo que puedo ser, les voy a demostrar lo terrible que puedo ser, producto de que ha recibido una cantidad de programación, porque eso es estar programando a un niño, definirlo, encasillarlo, y bueno, ya sabemos qué puede pasar de todo eso. Así que hay que tener cuidado con encasillar a un niño bajo una etiqueta. Yo recuerdo, por ejemplo, este famoso mago del siglo XX, Aleister Crowley, que él dijo: yo soy la bestia y mi número es el 666. Y cuando uno, sí, era un poquito enfermo, pero cuando uno analiza su biografía, se da cuenta que la primera persona que le dijo que era la bestia fue su mamá. Su mamá, porque él era un niño hiperactivo, revoltoso, pero era un genio. Podía jugar, por ejemplo, 5 juegos de ajedrez con 5 personas diferentes y ganarle a los 5. Pero ella no sabía qué hacer con toda esa genialidad y con todo ese lado hiperactivo, y entonces, es que vos sos la bestia. Entonces, él se creyó tanto el cuento que cuando se volvió famoso, él dijo: yo soy la bestia y mi número es el 666. Pero fue su mamá quien le dijo eso, o sea, que él aceptó el programa que le dijo su mamá. Eso también es una característica que yo he podido notar, que muchos de estos asesinos en serie sí tienen una relación problemática con sus padres, la figura paterna, pero mucho más con la figura materna. Claro. Incluso muchos de ellos desarrollan como una obsesión por la figura materna. Está el caso de Ed Gein, que se inspiraron en él para hacer el Leatherface, que él quería vestirse de mujer, quería vestirse de su mamá. Sí. Quería ser mujer totalmente. Ajá. Sí, es que hay que entender que muchas veces esto se llama, se me escapa el nombre en este momento, el nombre científico, pero hay como una identificación con el poder. Y el poder para un niño es su madre. Sobre todo porque los padres son ausentes, es decir, en la sociedad en la que vivimos, los padres están trabajando, y ahora, lamentablemente, los niños de ahora ya no solamente no está ni papá ni mamá, ahora solo está internet, y los niños están creciendo con internet. Pero hay que decir, en los años 70 todavía los niños compartían con sus madres, o incluso más en siglos pasados. Entonces la única figura que tenían realmente cercana desde muy pequeño era su madre. Entonces la fijación es con la madre, y quien tiene el poder y la autoridad de decir esto es bueno, esto es malo, es la madre. Entonces cuando se llega a tal identificación con ella, se puede volver a una relación obsesiva, compulsiva, un deseo de quererla complacer en todo, como una especie como de diosa, como una diosa madre que tengo que complacerla, que tengo que hacerla sentir bien, porque si me llega a rechazar no sabría qué hacer. Pero también después empieza a haber un resentimiento hacia la madre en esta identificación, porque no siento que soy amado por quien soy, y entonces se vuelve todo un tema bien compulsivo con la madre. Y es bastante común que pase esto. Y eso que estás hablando básicamente es lo que decía Freud, pues cuando uno está pequeño, si sos hombre, la relación con tu madre es bien importante, y al revés también cuando sos una mujer con tu papá. Y eso supuestamente Freud dice que los hombres tratan de alcanzar autonomía de sus madres. Entonces cuando nosotros no podemos alcanzar eso, que me parece que era lo que mencionabas del poder, es cuando empiezan este montón de traumas. Y por lo general el tipo de mamá que digamos le ocasiona estos traumas a su hijo son las mamás que son controladoras, sobreprotectivas, física y emocionalmente abusivas. Correcto, porque no dejan que te desarrolles como adulto. Te quieren tener en una burbuja, y nunca acordás el cordón umbilical. Entonces no te desarrollas, no tenés un desarrollo psicológico sano. Un hombre, por ejemplo, un niño, tarde o temprano tiene que hacer ese corte con su madre para seguir en su paso de crecimiento. O sea, durante cierta edad está bien que sea dependiente, que su mamá lo sea todo, pero llega un punto donde el niño necesita dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es hacer como un corte con la madre y decir, bueno, ¿qué es lo masculino? ¿Qué me define? Entonces, eso puede ser muy traumático, y esto es un estudio bastante interesante en la psicología infantil, que los niños tienen empiezan a tener como un rechazo hacia lo femenino,
no me gusta que me besar a las niñas, no me gusta que me digan que tengo novia cuando son chiquititos. Ahora pues las cosas están influenciando por internet y las cosas están cambiando, pero antiguamente, o por lo menos una década atrás, los niños tenían como este rechazo hacia lo femenino porque estaban conociendo qué era la masculinidad. Entonces parte eso es como un trauma que todo hombre tiene que vivir en su niñez. De alguna manera hacer un corte con lo femenino, pero después viene el siguiente paso, que es la integración de lo femenino, ya como hombre. Pero hay veces que no se da, que se queda solo con el desprecio por lo femenino y lo trato como algo inferior, como algo desdeñable. Y eso que mencionas creo que es bien importante, porque un montón de asesinos en serie al final crecen y tienen misoginia. Así es. Entonces sí, creo que es por eso. Precisamente. Se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí. Precisamente es lo que pasa, como no se da este corte y no se da, como quien dice, esta división necesaria para que el niño tenga un desarrollo psicológico sano. Se generan unos apegos terribles y después como una fijación, ¿no? Pero es una fijación destructiva, porque no se formó en base a algo amoroso, se podría decir, sino que se formó por quizás ansiedad, miedo. La mamá estaba con pánico que le pasara algo al niño, entonces tengo que cubrirlo, protegerlo, y entonces el niño percibe el miedo de la madre, después quiere que ella esté feliz, y entonces se van generando toda una cantidad de rollos internos terribles para un niño que ni siquiera sabe manejarlo. Y fíjate que hablando de niños, ya para irnos también, es que los asesinos seriales que hoy conocemos son como tendencia entre los años 70 y 80. Entonces, ¿por qué es que hubo tantos asesinos en serie en esa época? Entonces, hubo un investigador que se llama Peter Bronsky, que él se dedicó como a investigar el por qué hubo tantos asesinos en serie en esa época, y es que en sus investigaciones él miraba que la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los hijos tuvieron ese efecto de ese trauma, por así decirlo, o esas consecuencias de que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el historiador logró determinar que muchos de los asesinos seriales eran niños durante la Segunda Guerra Mundial, y a los años posguerra, un periodo en que los efectos de la guerra y sus horrores no se discutían abiertamente. Fue una guerra que llegó a unos niveles de violencia que no habíamos visto, dijo Bronsky. Muchos de los asesinos en serie no se han referido de manera oficial a sus padres, pero lo que han hecho, lo que señalan a menudo es que regresaban del campo de batalla en un estado traumático. Y Bronsky destacaba que hubo un aumento no tan pronunciado de asesinos seriales entre 1935 y 1950, que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Además, que se espera que los sociólogos y los criminalistas miren con mayor cuidado la vida de los padres de estos asesinos seriales y sus relaciones familiares. Entonces, muchas de esas personas, después de la Segunda Guerra Mundial, además que había publicidad y un montón de cosas bien feas, pues perjudicaban a estos jóvenes. Y lo vemos también después, ahorita que hay bastantes guerras en Siria, o después del 9/11 salieron aquel montón de terroristas, aquel montón de mass shootings por las teorías de conspiración de que hay en el Medio Oriente y todo esto. Entonces se van creando como estos personajes producto de un punto de guerra, pues. Y ahí vemos que en ese tiempo, del 70 al 80, fue donde salió Ted Bundy, salió el Pogo, salió esta mujer así en serie. Pero también hay que ver ese lado familiar, pues. Sí. ¿Y qué te parece también la conexión con MK Ultra? Que durante ese tiempo fue cuando operó MK Ultra. Uy, sí, otra conexión, pues, que también pudo afectar a crear a estos personajes. Supuestamente un montón de casos, y ahorita, por ejemplo, uno bien reciente, que ya lo están como confirmando, esta semana Yahoo News habló casualmente de ese artículo, el Unabomber, lo mencioné en el episodio pasado, que fue una víctima de MK Ultra, y que eso lo inspiró a él a matar, pues. Sí, entonces son como cosas que hay que ver, pues, y es que en ese tiempo el FBI y la CIA estaban metidos un montón de rollos de la mente que ahí salieron estos tipos. Siempre se ha querido tener un control sobre la mente. Ajá. Tener también, creo que el MK Ultra, si no me recuerdo, una de las razones por las cuales la CIA empezó a investigar
fue precisamente por el efecto que tenían los soldados cuando regresaban de la guerra, que venían arrepentidos, venían con unos sentimientos de culpa, que generalmente en la guerra como que apagaban esa sensibilidad de la que hablábamos, pero que una vez terminaba la guerra y regresaban a casa, venían extremadamente traumatizados y no eran los mismos. En consecuencia, ellos empezaron a querer desarrollar como agentes perfectos, agentes que no tuvieran culpas, agentes que no tuvieran ningún remordimiento. Y hay que decir que para que una persona sea desensibilizada, tiene que estar en contacto con violencia de forma muy continua. Y por eso es que se escucha de experimentos bien feos de MK Ultra como torturas y estas cosas, porque lo que están buscando es desensibilizar a la persona. De quitarle la personalidad. Correcto. O quitarle todo rastro emocional que le permita operar sin necesidad de caer en depresión, porque tarde o temprano una persona que ha estado en estos efectos cae en estas situaciones de violencia, cae en la depresión, porque es un ser humano, tiene un corazón que tarde o temprano aparece, y entonces la búsqueda del soldado perfecto, del agente perfecto, muchas veces se llevó a torturas por ese tipo de cosas. Da para mucho eso. Y el tiempo, o sea, es corto. Siempre cuando tenemos esos temas, Sunrider como que escucha que rapidito. Pero, dando ya noticias, la próxima semana vamos a tener excelentes noticias para toda esa gente fanática de Archivos Enigma. Y también vamos a tener dos sorpresas porque entrevistamos a alguien súper buenísimo, que se lo tenemos pendiente ahí porque se lo vamos... Súper importante en el mundo de la informática. Sí, que ese ya lo vamos a estar subiendo para que lo estén mirando. Y bueno, estén pendientes del podcast de todos los miércoles. A las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. ¿Qué van a hablar la próxima semana? Y creo que vamos a seguir con el tema de constelaciones familiares, es decir, de cómo nuestros ancestros nos afectan a nosotros, cómo seguimos patrones familiares. Todo eso vamos a estar hablando un poco. Entonces a la próxima semana chequen ahí para que les vuele la mente. Estamos muy cerca de nuestro primer aniversario. Sí, entonces pendientes de eso. Sí. Y muchas gracias. La verdad es que siempre es un honor estar con ustedes, y pues también gracias a ustedes conocí a TVS y también tengo un podcast acá. Así que gracias, y es un gusto. Cuando quieran, pues cuentan conmigo. Dale, muchas gracias. Gracias. Entonces, Darío, de información para irnos. Pues bueno, que mira, ese tema, ¿verdad? De los asesinos en serie es bien loco. Hay algo, por ejemplo, que tal vez me gustaría mencionar, que es eso lo que mencionabas al principio, del estereotipo que se tiene en los asesinos en serie, que algunos son callados y todo eso. El FBI encontró que hay dos diferencias, que son los que son sistemáticos y los que no son tan sistemáticos, tan metódicos. Los que son bien carismáticos, los que no parecen asesinos en serie, son los sistemáticos. Y por lo general tienen una gran inteligencia, una inteligencia alta. Y de ahí los que no tienen sistemáticos son los que más bien son los callados, los que son bien reactivos y todo eso. Correcto. Entonces es como una categoría bien interesante. Está como hablamos, el vengativo y el que lo busca desde la estrategia y el placer. Exacto. Son dos estrategias y dos ángulos muy diferentes. Pero esto más y muchos temas más vamos a estar tocando en los otros episodios de Archivos Enigma. Entonces estén pendientes de toda la información que vamos a estar sacando, porque se viene una bombita especial para todos. Y esto fue Archivos Enigma. Nos vemos, amigos. One small step for man.